Hola, ¿cómo andan? Como todos los viernes en Vivir y Ser Conscientes por Mantra FM con el bombonazo de Claudio, que siempre me hace el aguante. Muy bien, muy contenta. Hoy tenemos un invitado especial. Sí, un invitado en coro. Verdaderamente tenía muchas ganas de contactarme con este maestro de Cábala, se llama Raúl Durán. Así que nos va a estar hablando sobre las letras hebreas, sobre el alcance de estudiar todo este conocimiento para abrir la conciencia, para liberarnos. Él trabaja como terapeuta con estas técnicas y nos va a explicar un poco el alcance, porque a veces hay un poco de desconocimiento. Yo en muchos programas expliqué, obviamente, desde lo que yo trabajo, que es el tarot y la cábala, los arquetipos, y les explicaba también en otros programas que en el tarot, en los 22 arcanos, estos 22 estados de conciencia, encontramos estas letras hebreas y que podemos conectar con ellas y poder liberarnos y ver que cada uno de los arcanos también está relacionado con un sendero del árbol de la vida. Y bueno, es tan amplio todo esto y empezar a entender un poco de qué se trata y por qué las letras hebreas tienen tanta fuerza y podemos nosotros, una vez que trabajamos con ellas, bueno, empezar a sanarnos, ¿no? Porque es el ADN con el cual fuimos constituidos, o sea, son los ladrillos fundamentales donde el Creador creó todo lo que conocemos. Así que bueno, por imagínense. Eso pusiste todas las letras hebreas, los senderos, todo en el mazo, ¿no? Claro, verdaderamente en los arcanos ya está esta información, no ya estaba, ¿no? De base esta información. Lo que siempre enfatizo, ¿no? En el tarot astrocabalístico universal, que es lo que yo desarrollé, fue un poco más darle más info de qué senderos conectan y bueno, y explicar un poco estos 22 arcanos desde también las letras hebreas, que hoy, bueno, obviamente Raúl nos va a estar explicando y bueno, la verdad que es increíble todo lo que podemos hacer con esto, ¿no? Porque a veces uno empieza digamos, investigar, a hacer lecturas, ¿no? Yo trabajo lecturas con el árbol de la vida, con los arcanos que les enseño en las formaciones, pero a veces queda como ahí, todavía falta, ¿viste? Decir, bueno, ¿y cómo me conecto con estas letras? ¿Y qué puedo desarrollar con esto, no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Raúl, ¿no? Que ya trabaja como entre que la explicación de Cábala es bastante, digamos, profunda y especial, saber qué hacer con las letras y cómo tomarlo, eso, la verdad que es lo que le falta como para cerrar un poco, ¿no? Para entender cada vez más. Para entender un poco más todo esto. Inclusive, ¿sabés lo que sucede, Claudio, muchas veces? Que cuando decimos Kabbalah, cuando decimos letras hebreas, uno dice, bueno, pero tengo que ser hebreo, tengo que ser judío, y la verdad que no es tan así, ¿no? Obviamente conocerlo a fondo. Tengo que haber cumplido los 40 años. Claro, tengo que cumplir 40 años, eso yo lo estuve explicando, que no tiene que ver con una edad cronológica, o sea, no tiene que ver con una edad de los 40, sino que tiene que ver con una letra hebrea, bueno, y realmente empezar a entender esto y empezar a ver que no, que todos somos uno y que una vez que conectamos con estas letras se va ampliando nuestro nivel de conciencia y que si queremos estudiar hebreo también, ¿por qué no? Pero verdaderamente el que quiera trabajar con esto, hacer alguna terapéutica, ¿no? Generalmente vamos a ver un poquito más de qué se trata con Raúl y bueno, estoy más que contenta, ¿no? Bueno, antes de recibir a Raúl, que debe estar por ahí, no debe estar esperando. Ya está contemos un poquito así, cerramos un poquito el tema de la semana. ¿Ya arrancaste los cursos nuevos? Ya arranqué los cursos nuevos, pero bueno, todavía tienen posibilidades. Saben que el curso de simbologías comparadas, ya hice la introducción, la clase introductoria el sábado pasado, así que todavía hay cupo. Pueden inscribirse hasta los días sábados de 15:30 a 17 horas online. Y bueno, saben que podemos trabajar en este curso vamos a trabajar simbologías, vamos a trabajar también el árbol de la vida, vamos a trabajar
la numerología y el tarot, la numerología y la astrología, a través de los arcanos, bueno, y toda la parte sistémica, que también Raúl nos va a contar porque está trabajando también con el árbol de la vida y todo lo que es el transgeneracional, por lo que estuve escuchando. Así que miren, escuchen hoy todo lo que nos va a estar dando de info para que ustedes sepan que todo lo que podemos lograr a través de conectar con esta fuente. Bueno, así que nada, los invito a conocer entonces este programa de estudio en www.senadva.com.ar y bueno, a ver si quieren inscribirse, todavía están a tiempo y bueno, y ya próximamente estoy por abrir la formación completa de tarot, numerología y astrología, que estoy ahí ya, ¿no? Para empezar, creo que el mes que viene ya vamos a estar dando el inicio. Bueno, perfecto, me alegra mucho. Bueno, podemos darle la bienvenida a Raúl, vamos a darle la bienvenida a Raúl. Vamos a darle la bienvenida, que yo estoy esperando ansiosa todo lo que nos va a estar informando a través de su conocimiento. Así que bueno, a ver si podemos conectarnos, Claudio, con él. Bueno, ahí ya está entrando. ¿Está en España él? Está en Portugal. ¿En Portugal? Sí. Claro, 4 horas. Ahora nos va a contar. Ahora nos va a contar. Lindo Portugal, ¿eh? Bueno, no conozco, pero... Ya te voy a llevar. Un año, fin de año. A ver si hacemos entrar a Raúl Durán. A ver si está por ahí. Se me quedó adentro de un castillo, esos hermosos que tiene. A ver. Bueno, dale, okay, está bien, estamos ahí esperando. Bueno, porque está un poco lejos, será. Así que marzo es genial. Bueno, después vas a dejar claro cuáles son las fechas de inicio del próximo curso. Bueno, todavía no, porque todavía tenés bastante curso, digamos. Tenés que hacer un espacio para poder... Claro, eso también es un tema. A medida que se van terminando, vienen otros. Exacto. Porque a veces dicen, Marce, todavía no vas a abrir pero no es que uno abre todo el tiempo. Claro, si no son individuales, tengo que esperar que termine un curso y inicie el otro. Así que... Y sí, porque son cursos que están dados directamente por vos, no es un video que tenés que andar viendo y después tenés que consultar, es algo la gente puede consultar en el momento online, así que eso es lo bueno de este tipo de cursos, ¿sí? ¿Y se podrá conectar Raúl o no? Bueno, dale. Bueno, si no hacemos un cortecito y chiquitito y bueno, ahí arrancamos, ¿eh? Si no cualquier cosa, dale. Ya se... Vivir y ser conscientes, abriendo paso a la luz que habita en nosotros y conecta nuestros corazones. En el aire de Mantra FM 91.9. Buenas, aquí estamos de vuelta y bueno, le damos la bienvenida al profesor Raúl Durán, que es instructor de Cábala y bueno, nos va a estar explicando todo lo que es esto de las letras hebreas, la terapéutica con el árbol, así que bienvenido aquí desde Buenos Aires. Bueno, hola, pues hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias primero por la invitación. Segundo, un saludo muy cariñoso a toda vuestra audiencia. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con vosotros y estoy, pues nada, dispuesto a contaros todo aquello de lo que me preguntéis. En fin, ¿qué es lo que... ¿Por dónde empezamos? Venga. ¿Por dónde empezamos? Empezamos un poco para que les cuentes a la audiencia qué es esto de trabajar con el árbol, con las letras, de qué se trata... Y bueno, ¿y qué es lo que podemos lograr con estas terapéuticas? Pero cómo sanar con las letras, ¿no? Sí, también. Sí. O sea, wow. Sí, te estamos pidiendo mucho. Wow. Esto necesitaría una semana para contar todo esto, pero bueno, voy a tratar de hacer un WinZip, ¿verdad? Sí. Y hacerlo lo más resumido. A ver, hay que partir de la base de que vivimos en una realidad que se parece mucho a una realidad virtual. Punto 1, ya nos metemos en teoría holográfica, cuántica y todo. Entonces, partiendo de esa base, que por otra parte los cabalistas ya lo llevan diciendo hace muchísimos años, pero con otro lenguaje, que no es el lenguaje informático, porque no lo tenían, ahora tenemos que entender que toda nuestra realidad está compuesta de códigos matemáticos. Y esos códigos matemáticos, además, utilizan una matemática o una simbología muy avanzada
una simbología matemática no conocida ni siquiera por los físicos, y esa matemática, simbología muy avanzada como lenguaje computacional de la realidad es llamado el lenguaje hebreo o las letras hebreas. ¿Vamos bien? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Bien. sí. Las letras hebreas no son letras, sino que son símbolos, pero que a su vez embeben dentro de ellos la capacidad de existir en varias dimensiones al mismo tiempo. Esto no lo tiene no lo tiene ninguna otro lenguaje ni ningún otro idioma articulado de la humanidad, solamente lo tiene el hebreo. Entonces, una letra hebrea, que es la unidad más pequeña de las 22 letras hebreas, pues puede ser convertida en números mediante la ciencia de la gematría. Y dentro de la gematría, con muchísimas variedades de gematría y muchísimas extensiones, ahí tendríamos, o sea, hay cabalistas que solo se dedican al estudio de la gematría, imagínate, toda la vida. Luego tenemos el hecho de poder intercambiar las letras dentro de las palabras, lo cual nos da una computación de la realidad que es distinta, al igual que código informático, ¿verdad? Y se llaman los cherufín o las permutaciones. Y luego está la capacidad de codificar mediante las iniciales o finales de palabras todo aquello que yo quiera codificar, y que de hecho en la Torá se utiliza muchísimo, que son lo que se llama como el notaricón, se dice en el lenguaje cabalístico. Entonces, como veis, son muchas formas diferentes de trabajar con unos mismos símbolos. Y ahora el redoble de tambor viene porque realmente nosotros nos creemos que somos entidades separadas de todo lo que percibimos, y la mecánica cuántica, la Kabbalah, nos enseña que no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo la capacidad de incidir sobre esa realidad que yo estoy experimentando a través de utilizar precisamente el lenguaje de computación que me permite hacerlo. Y ese lenguaje de computación se llama las letras hebreas. Y las letras hebreas se traducen a números, y los números pues son muy conocidos por toda la humanidad. Todo el mundo sabe lo que es un 2, un 3, un 16. Pero en mi opinión, yo creo que en los próximos años el lenguaje hebreo va a tener muchísimo auge, va a tener un grandísimo éxito, se va a empezar a reconocer como realmente los ladrillos de la realidad, porque realmente cuando trabajamos con números estamos trabajando con una parte muy limitada, ciertamente, de lo que sería la naturaleza multidimensional de los ladrillos de la creación. Y eso es aplicable también al nivel personal, al nivel terapéutico. Porque en realidad toda terapéutica tiene una sola aspiración, a mi juicio, que es poder rectificar la relación con la luz del Creador. La luz del Creador, los cabalistas enseñan que cuando el ser humano es creado, está creado con un deseo de recibir al extremo. Es decir, cuando nacemos como seres humanos, pues estamos creados de una naturaleza muy egoísta, y esto es el deseo de recibir al extremo. La vasija sería. Sí, la vasija, lo que pasa que luego, ahora te cuento más adelante porque vas a ver la evolución de esa vasija. En un primer momento el ser humano nace completamente ignorante de su auténtica naturaleza, y esa ignorancia de su auténtica naturaleza le hace ser lo que llamamos egoísta. Y ese egoísmo se traduce en querer recibir. Eso se ve muy claro en los animalillos que no tienen un intelecto como el ser humano, pero también se ve muy, muy claro en las primeras fases de la vida humana, por ejemplo, en un bebé. Un bebé no sabe dar, solamente sabe recibir, solo quiere decir dame, 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 ¿no? Es cuando el ser humano va caminando en su vida y va creciendo, cuando va desarrollando la capacidad de que yo también puedo dar, ¿no? Pero al inicio es solamente recibir. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que eso que tú mencionabas, que es la vasija, al principio tiene un nivel vibracional muy denso, muy bajo. En la Kabbalah le llamamos el nefesh. Y conforme va subiendo la energía de la conciencia de ese ser encarnado en ese cuerpo, pues se puede ir ampliando la vasija. Aquí viene la cuestión, ¿eh? Porque la vasija es ampliable, es actualizable. Y en esa ampliación lo que yo puedo hacer es que la amplío por mi deseo de recibir más luz. Esta es la clave. No por el deseo de recibir más elementos materiales, más dinero, más sexo, más comida, no. Por el deseo de recibir más luz, la luz del Creador. Porque a más luz del Creador yo reciba, a más deseo de recibir al Creador yo tenga, más en sintonía con la inteligencia creadora me pongo, y eso quiere decir que más capacidad de manejo en asociación con el Creador tengo sobre esta realidad. Ese sería un poco el esquema de la terapéutica. No sé si voy muy rápido. No, genial. No, muy, muy claro. Muy claro. Así que, bien. Bueno. Y Raúl, discúlpame, o sea, una de las preguntas sería, una persona que dice, bueno, me interesa poder empezar, ¿no? A sanar a través del árbol, a través de las letras, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo sería la técnica? ¿Qué es lo que tú haces para que esto se pueda dar? Ok, bueno, en primer lugar, la persona tiene que sentir una molestia o un dolor.
Yo, en mis años de experiencia, he descubierto que si la persona no siente un dolor, no se mueve, porque ¿para qué se va a mover? Claro. Está bien, no tiene necesidad de moverse por muy en el plano egoísta que esté y por muy en el plano de una realidad de mucha materialidad, ¿no? Y muy densificada, ¿no? Lo primero, lo que decía un maestro mío, tener una gran demanda interior, que es un gran deseo de salud, ¿no? Un gran deseo de salir de la situación de problema en la que sea que esté. Y a partir de ahí la persona empezará a buscar. Pero cuando empiece a buscar, y ese buscar ya es un deseo, pero transformado en un deseo de luz, ¿te diste cuenta? Ya vamos encaminando el deseo a un modo distinto. Esto ya indica elevación. Ahí ya es cuando la persona puede toparse con las letras hebreas o con los números, con la numerología, con las dinámicas dentro de las leyes de la sistémica, dentro del árbol familiar, de la astrología, qué sé yo. Puede haber un montón de caminos. Yo siempre explico que en la puerta del conocimiento, o sea, el edificio del conocimiento tiene muchas puertas. No importa por cuál puerta entres. Lo importante es que entres al edificio. Y luego, una vez dentro del edificio, ya te decidirás cuál es con la disciplina con la que más resuena tu alma, ¿no? Pero lo importante de momento es entrar. Una vez que estás dentro, entonces si te sientes que resuenan mucho con las letras hebreas, como fue mi caso, y con la Kabbalah, pues entonces inmediatamente sientes una necesidad de estudiar eso. Y en mi caso hice una aplicación terapéutica, yo creo que muy exitosa, y bueno, a los datos me remito, ¿no? Después de miles y miles de casos a lo largo de muchos años, en los que básicamente se trabaja a partir de la fecha de nacimiento y a partir del nombre de la persona. ¿Por qué? ¡Ay, qué interesante! Claro, ¿por qué? Porque la fecha de nacimiento, y estoy hablando de la fecha del calendario gregoriano, ¿eh? Ni siquiera hablo del calendario judío, que sería como otro rubro absolutamente distinto. Sí. Pero solamente la fecha del calendario gregoriano, que está asociada a tu fecha de nacimiento, a tu lugar de entrada en este plano de existencia físico. Esto ya es muy interesante porque fíjate que nuestro inconsciente graba a fuego el código con el que yo estoy asociado. En ese sentido, el día en que yo nací o el día en que yo me encarné. Exacto. Y en ese encarnarme eso ya queda asociado a todos los elementos de mi árbol genealógico, porque mi mamá lo recuerda, mi papá, todo el mundo, la familia sabe el día que yo nací. De momento que en el inconsciente familiar se fija ese código y me lo fijan también a mí. Ya lo traía fijado mi alma, pero me lo actualizan. Es cierto que yo no estuve consciente ni presente en el momento del nacimiento. Hay gente que sí, pero no fue mi caso. Pero lo cierto es que luego te lo fijan las personas de autoridad de tu clan, de las cuales te fías, ¿no? Y a partir de ahí yo tengo unos números. Entonces yo con esos números puedo desarrollar una numerología, vamos a decir, normal, en los que simplemente puedo ir sumando la fecha de mi nacimiento, y esto me da lugar a una serie de posiciones en lo que yo he llamado el DAP, el diagrama de arquetipo de la personalidad, que es un desarrollo, es como un diagrama de posiciones numéricas a partir de la fecha de nacimiento, ¿no? Y en ese DAP, en ese diagrama, aplico los principios básicos de la energía del árbol de la vida cabalístico, de tal manera que en el lado derecho vamos a encontrar posiciones muy potentes de mucha fortaleza y en el lado izquierdo posiciones de mucha debilidad. Esto ya hace ver a la persona conocerse mucho mejor a ella misma, dónde está mi fortaleza, dónde están mis debilidades. A continuación, lo que hago es que obviamente analizo en conjunción con el árbol genealógico y sus códigos numéricos, que tienen relación con los códigos del DAP también de la persona, de la fecha de nacimiento, ¿ves tú? Porque al fin y al cabo son todos números. Relaciono los cuales son los programas que la persona tiene en lo que sería su tikkun, es decir, las lecciones que ha venido a aprender de una manera dura en la vida. Y a partir de ahí yo siempre recomiendo recursos, hago tomar conciencia y luego recomiendo recursos que tienen que ver siempre con el lado derecho, no con el izquierdo, porque el lado izquierdo lo que me está indicando es la debilidad. Entonces yo soy de los que apuestan por allá donde eres fuerte de manera natural, vamos a engrandecerlo, vamos a fortalecerlo, ya tendremos tiempo de engrandecer aquello que te estaba doliendo. Pero de momento contemos con los recursos más fuertes de manera natural en ti, ¿no? Y funciona francamente bien. Luego eso lo traducimos a letras hebreas. Y las letras hebreas nos dan la posibilidad de encontrar otros muchos códigos, otras muchas verdades, otras muchas capas de programación de lo que sería tu propio, vamos a decirle, tu propio avatar en esta realidad. ¿Ok? Ya en la fecha de nacimiento, o sea, la fecha de nacimiento la trabajás con el árbol, ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, si te puedo decir una fecha y vos no me puedes ir diciendo algo o no. No, en realidad no funciona así. En realidad funciona que tú, en este caso tú o quien sea, pero me planteas un motivo de consulta. Okay. Me planteas una pregunta, me planteas un dolor, algo que te duela, algo en lo que te sienta ahora mismo molesta.
y a partir de ahí empezamos a hablar. Es fundamental este punto. Está bueno porque, o sea, la persona empieza a decir, bueno, no sé, una problemática. Una problemática, claro. Tal vez hoy con tanto conocimiento que hay, gracias a Dios, y apertura, las personas también te pueden estar conectando y diciendo, bueno, ¿qué pasa con mi transgeneracional? ¿Por qué se repiten cosas en mí? Ese tipo de lecturas también se pueden decodificar. Sí, y tanto que sí, porque además es parte absolutamente integrante de mi metodología. Es decir, mi metodología es una metodología ecléctica, inclusiva, integrativa y global. Partiendo del hecho de toda la introducción que he hecho, de que somos, en definitiva, somos información inteligente andante, para entendernos, y esa información tiene unos códigos, y lo que estamos haciendo simplemente es identificar qué códigos son los que te están dando problemas que te causan sufrimiento. Por tanto, tengo que saber, número uno, cuál es tu sufrimiento, para poder identificar los códigos que se relacionan con ese sufrimiento. Soy un desprogramador informático de las almas, básicamente. Qué genial. Y por ejemplo, si un nombre tal vez vibra mal con tu energía álmica, tu nombre activo, el que tú usas, ¿se sugiere también un cambio de nombre o no? ¿No sería aconsejable para ti? Bueno, aquí estamos hablando ya de los nombres, no de la fecha de nacimiento, ¿verdad? Sí, de los nombres. Bien, tú sabes que en francés la palabra número se dice nombre, o sea, se dice nombre. Tú fíjate, el idioma francés, que interesante, que la misma palabra es para número que para nombre. Nombre, nombre. Y si lo ves en inglés, es number, que si te das cuenta en las letras, es nombre también. Número, nombre, es lo mismo. En definitiva, el lenguaje nos está enseñando mucho acerca de lo que es lo mismo, ¿no? Bueno, contestando a tu pregunta, el nombre de la persona yo siempre lo identifico como... imagínate, estábamos hablando de la vasija, ¿no? Vamos a decir que mi alma es una vasija, y esa vasija, imagínate que está en una estantería de un lugar y tiene una etiqueta, ¿verdad? Una etiqueta que indica qué es lo que contiene esa vasija. Es como en un almacén. Ahora, tenemos que entender que en el mundo superior, en el mundo de Atzilut cabalístico o en el mundo cuántico, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, la etiqueta es lo que determina el contenido. Atención a esto. Este concepto es fundamental. La etiqueta determina el contenido, de tal manera que si cambio la etiqueta, cambio el contenido. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Claro, respondiendo a tu pregunta. El observador modifica. Imagínate. La etiqueta modifica. La etiqueta modifica el contenido. Por eso es tan importante, fíjate, en los días atrás estuvimos leyendo una parte de la Torá que tiene que ver con el censo que el faraón estaba imponiendo al pueblo de Israel, ¿no? En la Cábala hay un dicho, y está en el Zohar también, que es que la maldición cae sobre todo lo contado. La maldición cae sobre todo lo contado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en el que yo estoy contando algo, lo estoy bajando de su infinito a la materia. Lo estoy restando de su infinitud. Y en ese momento es donde se produce la prisión. ¿Cuántas etiquetas tenemos hoy en día todos nosotros? Infinidad. Porque ya no es solamente, claro, ya no es solamente el nombre. Es el nombre que está en no sé cuántos censos y archivos públicos, privados, de todo tipo. Es también el número del carnet de identidad, el número del pasaporte, cada vez que haces el número de la cuenta bancaria, qué sé yo. Hay estás en miles de censos. Por lo tanto, cada vez que te sigues censando, y esto es lo que quiero que entendamos, nos seguimos restando del infinito. ¿Tú sabes lo que hacen los cabalistas? Los cabalistas más elevados se cambian de nombre cada año. Precisamente, qué interesante. Claro, que es la forma de escapar del censo. ¿Entendéis? Y cuando uno decide, empezar este camino y decir, no, yo quiero hacer un cambio, ¿no? A través de poder elegir otro nombre, ¿eso se sugiere que la persona se conecte y elija o vos como terapeuta le vas dando el nombre que a vos te vibra, digamos? ¿Me explico? Sí, porque te explica muy bien. Hay toda una teoría, por ejemplo, que aplica Kabbalah Center, no sé si lo conoces, al instituto, sí. donde un poco eligen ellos el nombre del... Te están etiquetando a ellos. Claro, no quiero criticar a nadie, no sería No, te estoy hablando en plan técnico, puramente técnico, claro. según la técnica que recién expliqué.
Es decir, no me estoy contradiciendo en mis propios términos. Pero ¿cómo sería? ¿Vos ayudás al que va a que elija su propio código y lo sienta? ¿O cómo sería? Sí, porque es muy interesante todo esto, ¿eh? Sí, es muy fácil. Mi labor es la de hacer entender a la persona todo el potencial que tiene adentro de ella, y en función de cómo se empodera a la persona, el nombre va a llegar a la propia persona. Yo no intervengo en ese proceso, ni tengo por qué intervenir. Claro. Es que es algo absolutamente personal y autónomo. Es decir, si alguien te está diciendo yo te voy a poner el nombre, entonces cambiamos de padres. Claro. Sí, yo lo pienso igual que tú, ¿no? Pero bueno, quería que lo aclares, porque lo que pasa es que hay tanta información, tal vez cada vez más, que también la gente se confunde también, ¿no? Entonces está bueno, a mí cuando me conecté contigo, con lo que vos haces, me dio como esta sensación de autenticidad, no sé, ¿qué quiero decir? Que hay que saber a dónde ir también, ¿no? A hacer este tipo de Mira, fíjate, Marcela, muy interesante lo que estás diciendo, porque ¿en qué época estamos? Estamos en la época de la era de la información, la tecnología está avanzando a un nivel increíble. En la cábala se llama la era del Mashiach, la era del Mesías, pero en definitiva que es la era del entendimiento. Entonces, pero también en la época de la responsabilidad personal de cada uno. Y entonces, a mí me parece muy interesante que podamos dar herramientas que ayuden a empoderar a las personas, pero nunca jamás tomar decisiones por las personas. Fíjate, te pondré un ejemplo. ¿Qué es lo que hacen nuestros gobernantes? Toman decisiones por nosotros. O sea, esto en una humanidad avanzada, esto es impensable. O sea, a más leyes haya en un sistema sociopolítico, más corrupto el sistema sociopolítico es. Aquí en España están cambiando las leyes cada 2 días, y en Argentina ni te cuento. Bueno, tremendo. Eso es una indicación de que las personas no asumen su autorresponsabilidad. O sea, no echemos la culpa a los políticos, no echemos la culpa afuera, no existe afuera. Eso no existe. Existe adentro. Entonces, en la medida en que nosotros vamos elevando nuestra vibración por la asunción de responsabilidad sobre mi propia existencia, en esa misma medida mi realidad exterior va a ir cambiando. Y además, te digo, tu realidad exterior tuya, personal. Porque vivimos dentro de un videojuego, tú eliges tu partida. Es así. Totalmente. Es así. Bien, Raúl. Así que lo que entendí que vos entonces lo que haces es ver en base a todo lo que es la relación de los números de la fecha de nacimiento junto con el árbol y todo, y una problemática específica, y vos marcás un lado izquierdo o derecho relacionado con los puntos débiles y las fortalezas. Y te enfatizás en las fortalezas. O sea, esa es la parte terapéutica, ayudar a la persona. ¿Hay una terapia especial o es simplemente dejarle bien claro y que se conecte con sus fortalezas para solucionar problemas? ¿Hasta dónde llegamos, digamos? No, hay un camino terapéutico, sí que lo hay. El camino terapéutico es, en primer lugar, el diagnóstico. Primero viene la pregunta, luego viene la indagación del origen. Bueno, primero viene la pregunta, pero créeme si te digo que la persona que hace la pregunta en realidad no es la pregunta que quiere hacer. Punto 1. Eso es muy probable, claro. Es que, claro, es complejo. Porque todo viene por algo. Entonces después sale cuál es el problema real, ¿no? Exactamente. Y eso requiere una cierta habilidad para llegar al problema real. Punto 1. En esa primera aproximación, yo a veces me he tirado 15 o 20 minutos solamente fijando cuál es el motivo exacto de verdad, no el que la persona creía que era. Claro. Solamente para fijar el punto de partida, porque si no fijamos bien el punto de partida, es como si agarras un tren con el billete para Sevilla y te vas para Barcelona. Pues te pierdes y no llegas al sitio. ¿De acuerdo? Entonces, muy, muy importante la estación de partida. Y una vez que tenemos la estación de partida, entonces se inicia el despliegue de la numerología, no solamente de la numerología del DAP, sino lo que yo llamo el DAP extendido o la numerología ampliada, que es todos los símbolos numéricos que aparecen a lo largo de toda la sesión. El día de la sesión no es casual. La edad que la persona tiene a la hora de visitarme no es casual. Que venga con 45, no con 46, porque 45 es un arquetipo que indica unas determinadas cosas, 46 es otro que indica otras determinadas cosas, no tiene nada que ver. Entonces, todo cuenta. Y la lectura es una... Claro, y la lectura es una lectura global. Mira, Marcela,
tienes la oportunidad, a ti y a todos los que nos estén escuchando, de asistir a las consultas grupales mías, que son, que son cada 2 viernes, con un módico precio, incluso para Sudamérica, para que todo el mundo pueda acudir. Sí, hay que... Sudamérica está un poquito pobre, así que vamos a estar... Pero no obstante, yo invito a que si hay personas que realmente están interesadas, pues que lo hagan, porque realmente es muy revelador, porque no solamente en los casos que yo veo en directo, no solamente se trabajan los casos que yo veo en directo, que suelo ver 2 casos, sino que todo el grupo está resonando allá, porque no existe el otro, somos todos uno. Somos todos uno. ¿Y cuándo vamos entonces a conectarnos? ¿Este viernes cómo sería? ¿Cuándo podemos entrar en este seminario, taller? Bueno, fíjate que yo pensaba que no sé qué ha ocurrido con la entrevista que teníamos, porque yo tenía marcado a las 11 de la mañana, hora mía portuguesa, y resulta que ahora perdona que lo mire, son las 5:37 aquí en Portugal. 4 horas. Una hora menos una hora menos que en España, pero bueno. Y la consulta mía de cábala grupal es a las 6 de la tarde. Claro, entonces... quiero decirte todo de continuado, tipo maratón. Hay que salir de acá de la radio y ahí te escuchamos. No, se lo estaba diciendo a mi mujer. Digo, esta familia argentina me han agarrado para que haga un maratón esta tarde, vamos, porque no voy a parar. Bueno, y dime, ¿cómo tenemos que hacer para, si no es este viernes, ojalá que los que estén oyendo puedan conectarse ahora, pero si no, ¿cuándo sería la próxima posibilidad para que... Bueno, nosotros ya vamos a estar ingresando. Tus contactos. Sí, bueno, la posibilidad es cada 2 viernes. O sea, si este viernes 9 de abril no podéis, por lo que sea, pues el siguiente viernes no. El siguiente, cada 2 viernes. Ahora mismo no sé el calendario porque no lo tengo delante, pero cada 2 viernes a las 7 de la tarde, hora de España, ya podéis hacer vuestros cálculos de horario. Y bueno, se puede asistir como oyente, en principio, y nadie sabe, normalmente cuando llego a la consulta, nadie sabe quién va a salir a exponer su caso. O sea, la persona que está allí no sabe a quién yo voy a sacar. Yo tampoco lo sé. Entonces, llegado el momento, pues yo saco a 2 personas que resulta que eran las que tenían que salir y luego se ve que eran las que tenían que salir. Y así funciona. Qué lindo. Y una pregunta, Raúl. ¿Nos podés explicar un poquitito más sobre el alcance de las letras hebreas y la posibilidad de que cuando conectamos con ellas vamos abriéndonos y es algo que a veces desconocemos, ¿no? Claro, cómo no. Fíjate, hemos hablado al inicio de esta charla que las letras hebreas son los ladrillos de la creación, son los elementos de programación, de computación de esta realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las letras hebreas, que nuestra propia alma ya está compuesta de esos códigos llamados letras hebreas. Entonces, por eso es tan importante el nombre de la persona, por eso es tan importante la fecha de nacimiento, porque todo es traducible a letras hebreas, ¿no? Que a su vez es traducible al lenguaje binario, en fin, eso sería ya mucho más complicado. Pero bueno, lo interesante es que las letras hebreas se pueden trabajar de muchas maneras. A ver, nuestra alma tiene más afinidad con ciertas letras que con otras. En realidad, nosotros tenemos en nuestro interior las 22 letras hebreas. Las 22 las tenemos. Lo que pasa que en función del tikún o de las lecciones de vida concretas que nosotros hemos venido a reparar aquí por elección, en el contratito que firmamos antes de esta encarnación, nosotros decidimos encarnarnos en un determinado árbol genealógico que nos va a proveer una determinada información genealógica con una determinada problemática que es la que yo como alma elijo para experimentar. ¿Ok? ¿Sí cómo funciona? Y entonces hay determinadas letras en mí que tengo más activas que otras. Lo que ocurre que, además de estar activas, pueden estar activas en positivo, vamos a decir, o en negativo. Tiene que haber alguna activación en positivo, por lo menos para que estés vivo, porque si no, estaríamos muertos. O por lo menos para que tenga, bueno, imagínate las personas que... Esto que voy a decir puede herir sensibilidades, pero tenemos que entenderlo en el contexto en el que estoy hablando. En realidad estamos dentro de una rueda de reencarnaciones. En la cábala se llama el Sha'ara Gilgulim, la rueda de reencarnaciones. Samsara. Sobre lo que, sí, el samsara en sánscrito, pero es lo mismo. Sí. Y tenemos que entender que el que es hoy víctima es porque en una vida anterior fue victimario. El que hoy está pasando hambre es porque en vida anterior hizo pasar hambre a otro. Claro, esto te pone unas cosas en perspectiva tremenda.
Porque entonces a lo mejor no es que no hay que centrarse en quitar el hambre del mundo, que también, sino también además habría que centrarse en trabajarse a nivel personal cada uno de nosotros para que no haya hambre en el mundo. Y para que terminemos ya el corte este de reencarnaciones, porque el único sentido que tienen las reencarnaciones es el aprendizaje. O sea, terminemos de aprender y se acabarán las reencarnaciones. Además, está escrito que en la época del Mashiach se acabaron las reencarnaciones. La época en la que estamos, porque es donde estamos entendiendo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, las letras hebreas, ¿cómo me ayudan? Puesto que son inteligencias que pertenecen a niveles muy altos de conciencia, muy altos, en la Cábala pertenecen a un mundo llamado el mundo de Atzilut, el mundo más alto que existe, antes del mundo de la unicidad, es decir, donde ya todo se funde con el Creador, con Dios. Pues las letras hebreas son 22 inteligencias, que además son las inteligencias de las que yo estoy hecho, y además yo estoy hecho por una proyección de esas inteligencias que provienen a su vez, que proyectan en mí a través del software divino que son el sistema astral. Aquí ya entramos en el sistema de los astros. ¿Qué son los astros? Los astros es un software en el cual hay una radiación de energías hacia mi alma y hacia mi cuerpo que va en función de cuál es mi tikkun o mi combinación de letras hebreas. Claro. ¿Sí? Que sería también visto desde la astrología, bueno, nos toca este tipo de carta, nosotros nacemos con una carta astral que nos condiciona, sí, y verdaderamente también podemos trabajar y al trabajar este conocimiento poder saber, bueno, cómo rectificarlo, que es un poco todo en lo mismo, ¿no? En algún punto. Lo que pasa es que con las letras conectamos con la fuente. Sí, esto es muy interesante porque yo aconsejo, yo no soy un experto en astrología, pero en astrología cabalística sí, un poco más, tampoco un experto, pero un poco más. Pero desde luego en astrología, digamos, no sé cómo llamarla, según el calendario solar, para entenderlo, sí, pues no soy un experto, esa es la verdad. Pero yo sí que veo ahí un campo de estudio muy potente de fusión entre la astrología cabalística y la astrología convencional o solar, porque entonces estamos manejando dos calendarios a la vez, que tienen que ver con la luna y con el sol, es decir, con las dos energías madre y padre. Y imagínate si ya la astrología solar es potente por sí misma, si ya la astrología lunar o cabalística es potente por sí misma, las dos en conjunción son una bomba. Porque realmente le puedes estar plantando la carta lunar, la carta solar, y ahí se puede estar manejando todo. En Cábala hay un dicho que es que el astro empuja pero no obliga. Sí. El astro empuja pero no obliga. ¿Qué quiere decir? Que son tendencias. Ahora, la tendencia, lo que se llama el piloto automático, funciona cuando tú sigues ciego, sordo y mudo espiritualmente. Exacto. Pero si tú empiezas a abrir los ojos y empiezas a abrir los oídos, como decía Jesús, quien tenga oídos que oiga, pues entonces empiezas a elevar tu vibración, empiezas a escalar en la escalera de la ascensión y en esa escalera tú vas a encontrar la respuesta. Y ahí es donde te van a ayudar las letras hebreas. Por ejemplo, con las meditaciones cabalísticas. Entonces tenemos una serie de fórmulas que están predeterminadas por los grandes sabios de la Kabbalah. Esas fórmulas se llaman los 72 nombres de Dios. No hay que inventarlas, ya están inventadas. Ya están, sí, sí. Y están además a disposición de toda la humanidad. No tenéis nada más que buscar en Google 72 nombres de Dios y te aparecerán todos los cuadritos, un montón de dibujos. Sí, entonces, sí. Un consejo que yo doy a todas las personas, aunque no sepan nada de Kabbalah, que agarren la tabla de los 72 nombres de Dios y que la escaneen de izquierda a derecha, todo de corrido, cada mañana. Y eso es como activar dentro de tu alma todas las letras y todos los 72 nombres de Dios dentro de tu alma. Eso ya te hace elevar. Tu mente no entiende nada, el alma lo entiende todo. Bien. A mí siempre me pasó, Raúl, que yo obviamente tengo apellido italiano, por si uno empieza a decir qué loca esta persona, ¿no? Pero yo escucho a los hebreos y yo me emociono de tal forma y mi corazón, no sé, explota. Y desde chica me pasa, Raúl. Sí. Y entonces tuve mucha búsqueda porque decía, bueno, pero he encontrado gente y dice, bueno, pero si no sos hebrea, ¿cómo vas a bueno, había una energía a veces separatista que ahora siento que cada vez esto no está, ¿no? A mí me ha pasado que he ido a estudiar a templos hebreos y tal vez no fui tan aceptada rápidamente, ¿no? Pero creo que hoy se abrió todo esto. No sé si tú
me puedes dar esta... Bueno, pues con mucho esta gusto. Duda que tengo. Claro, pues con mucho gusto te puedo aportar algo de luz, ¿no? A ver, para empezar, está escrito en el Talmud que el gentil que estudia la Torá es considerado como el Cohen Gadol en el templo. Tú fíjate lo que está escrito en el Talmud. Esto muchos judíos no lo saben o no lo quieren saber. Pero da igual, porque al final tenemos que entender que en la era en la que estamos se acabaron las religiones. Claro. O sea, es decir, las religiones lo que han servido solamente es para mantener vivo una serie de dogmas y gracias a esos dogmas se ha transmitido un conocimiento, pero por el mero hecho de que si no hubiera sido por el dogma, el conocimiento se hubiera perdido. Ahora, gracias a ese dogma, llega el conocimiento hasta aquí. Y llega la época esta y entonces agarramos la Torá y ya podemos entenderla de la manera que nunca jamás se entendió, porque tenemos el lenguaje informático. Pero para convencer a todas esas generaciones a que no movieran una sola letra de la Torá, porque si no la Torá era inválida, tú fíjate, ¿eh? O sea, en el Sefer Torá tú no puedes equivocarte en una sola letra. El Sefer, si se equivoca en una letra, no vale. ¿Por qué? Porque es un código. Si tú te equivocas en una letra de un código que quieres programar algo, el código ya no te sirve. ¿Entendéis? Ya no funciona. Ya no funciona. Pero hubo que convencer a esa gente a base de dogma, porque ¿cómo le explicas tú a un gorrión lo que es Internet? Claro. ¿Cómo le explicas tú a un señor de la Edad Media lo que es un procesador, lo que es un teclado, lo que es una CPU? Te va a mirar con cara de este tío que me está hablando en chino. Yo no le podría haber hablado yo qué sé, a un creyente de hace cinco siglos y decirle, mira, tú lo que tienes que hacer es preservar estos códigos porque luego vamos a poder descodificar la realidad, que vamos a descubrir que es una simulación holográfica, ¿verdad? No le puedo hablar en esos términos, de ningún modo. Sí, o sea, sí, el dogma tuvo su función, ahora ya no la tiene. Ya no. Y por eso tanta gente ahora ha despertado a esta búsqueda, ¿no? Porque hoy estudiar cábala cada vez es más necesaria en la gente. Yo veo una apertura cada vez mayor, gracias a Dios. Es brutal. No quiero dejar de responder tu pregunta sobre tu sentimiento por lo hebreo. Ah, sí, porque, sí. Claro, porque me siento completamente identificado, a mí me pasó igual. Primera cuestión, ¿quién dice quién es judío y quién no es judío? Porque entendemos que judío es una religión, pero no es cierto. Judío es un estado de conciencia. Judío viene de la palabra Yehudí. Yehudí viene del verbo del nombre Yehudá. Y si escribimos Yehudá en hebreo, es el tetragrama con las letras Dalet en medio, y la letra Dalet es Delet en hebreo, que es puerta. Es decir, judío es aquel que está abriendo su corazón como puerta al tetragrama, al árbol de la vida, es decir, al conocimiento que lo va a liberar, al creador mismo. Eso es judío. Entonces soy judía. Entonces eres judía. Sí. Y luego está la palabra hebreo, que viene de la raíz hebrea Eber, Ain Bet Resh. Eber, ¿qué quiere decir? Eber quiere decir la idea de cruzar al otro lado. Y Brit es el que cruza al otro lado. ¿Al otro lado de qué? A la otra dimensión. Aquella persona que es consciente de que tiene existencias de sí misma en otras dimensiones, eso es un hebreo. Pero claro, si lo reducimos todo a un lenguaje dogmático, sectario, que ya no tiene lugar ya en este momento, te digo. Además te digo una cosa, no nos tenemos mucho que preocupar de esto, porque realmente tu corazón te va a llevar a las personas que te van a guiar correctamente, a ti, a todo el que nos esté escuchando, y van a sentir la llamada y van a seguir esa llamada, y eso es absolutamente un proceso inevitable, y subrayo inevitable. Y tal vez todos estos condicionamientos antiguos, es un poco el miedo a que esto iba a ir sucediendo cada vez más, ¿no? Puede ser que se pierde el poder, tal vez de alguna forma. Claro, porque dentro del elitismo en el que se erigieron ciertas personas que a su vez fueron influenciadas por lo que llamamos el lado del mal, que a su vez también es otro programa informático, porque aquí todos son programas, pues se creyeron que perdían el poder, que perdían el control. Y en realidad de lo que hay que darse cuenta en este momento es que no hay nada que controlar, excepto el hecho de que tienes que hacer caso al hambre de conocimiento por el que tu alma te está guiando. Y nada más, tienes que alimentar tu alma igual que alimentas tu cuerpo. Eso es todo.
Qué genio. Bueno. Qué genio. Me gustó mucho. Sos un genio. Bueno, contanos un poquito, ya que tenemos, ya está por, ya los que quieren o están escuchando y quieren ingresar, que dentro de unos minutos se está haciendo, ¿no? Su taller. Sí. Decinos cómo conectarte, cómo pueden hacer. Bueno, tienen que entrar en mi página web, arquetiposraulduran.com, y ahí encontrarán un faldón donde, o creo que inclusive dentro de la home, encontrarán apúntate a la consulta de Cábala y ya está. Y se pueden anotar y bueno, pues encantado de todo el que quiera venir que se anote. Y lo que hacemos realmente, como te decía, es yo veo 2 casos en directo. La consulta dura aproximadamente 2 horas y cuarto. Y bueno, se ven cosas realmente impresionantes porque se adentra en la dinámica no solamente de lo que son la programación de la persona, la programación de no solo de esa persona, sino de muchas otras personas que están presentes allí, que se sienten completamente en resonancia y que se están sanando a la vez que la persona que está hablando, sino también todas las dinámicas a nivel psicológico, cómo se mueven las energías, ¿no? A nivel psicológico dentro de una familia, dentro de un clan, los distintos tipos de formas de relacionarse, toda la toxicidad que se crea. En fin, es muy largo de explicar porque son muchas cosas, pero básicamente la persona, el sentimiento que tiene es de liberación, de alivio. Y Raúl, ¿también da formaciones o solo son consultas? ¿También da formaciones? Sí, bueno, formaciones, hay que entender la palabra formación. Para mí no tiene sentido una formación si no es experiencial, si no es experimental. Okay. Entonces, yo sí que he apostado por tener en mi escuela programas de larga duración. A mí me encantan estos programas de larga duración de 6 meses o de 9 meses. ¿Por qué? Porque es un viaje en el que nos montamos todos juntos, generamos una vasija, los que nos montamos en ese barco, y agarramos desde ahí hasta el final y somos la misma vasija y vemos la transformación en todo y cada uno. Y es bellísimo. Entonces, ahí, por supuesto, que hay una formación porque yo enseño muchas de las cosas que, bueno, hay un programa formativo, evidente, pero la parte práctica, la parte de las prácticas, para mí es fundamental y la mayor práctica está en la propia experiencia vital, que es el laboratorio de esas prácticas. Es el laboratorio del alma, es la propia vida. Y ahí es donde las personas van a ir dando sus testimonios, uno da el testimonio, el otro se contagia, también lo da y al final se produce esa sinergia maravillosa que hace que toda la vasija a la vez que se ha creado se eleve, ¿no? Qué lindo. Bueno, por favor, danos otra vez tu Instagram, cómo te contactan contigo. Y bueno, acá la verdad que te vamos a volver a solicitar otra entrevista porque es una genialidad todo lo que supo a poco. Yo lamento que no hemos tenido tiempo, pero es que como te dije, tuvimos esa confusión con el horario. Si el programa lo tenemos que cerrar igualmente ahora, así que estamos ya me están llamando por allí. Bueno. Sí. Dinos otra vez tu línea de contacto y bueno. Y te saludamos. Venga. Bueno, pues arquetiposraulduran.com es la página web, luego tenéis en Instagram Raúl Durán Cábala, @Raúl Durán Cábala, y luego tenéis Facebook Raúl Durán Cábala también, o sea, o Arquetipos Raúl Durán. Ahí lo tenéis todo. Bueno, Raúl, te despedimos. Nosotros seguimos unos minutitos más. Acá podés prepararte para tu charla. Ya Mucho estaremos. gusto, gracias por estar. Gracias. Hasta luego, shalom. Un placer. Chao, Raúl. Qué genialidad. Bueno, muy lindo, Muy lindo. Yo hizo su numerología cabalística convertida, relacionada con el árbol y todo. Yo me emociono con esto, porque es tal yo siempre cuando yo hace mucho tiempo que vengo estudiando Cábala y para mí esto es un viaje, no termina más, ¿no? Porque somos estudiosos, nunca vamos a ser maestros de nada, somos estudiosos de Cábala. Y cada vez que iba a escuchar las lecciones, yo salía con el corazón así amplio y decía, vos que me has ido a buscar, no sé, es una sensación de amor, de alegría, de que no se puede explicar. Entonces, generalmente cuando uno termina una clase de Cábala y se va, no sabe qué decir. O sea, no sabes qué explicarle al otro. Bastante. Sino que salís con el corazón agrandado y con mucha alegría. Y yo eso lo siento desde chica. Por eso, bueno, vos que me conocés, esta Marcela, pero para mí las letras hebreas,
Bueno, por eso desarrollaste todo el árbol y las letras hebreas en el Tarot Astrocabalístico Universal. Lo integraste. Sí. Es más, en tu libro escribiste especialmente algunas cosas sobre las letras relacionado a cómo trabajarlas también. Porque es algo que llevo hace mucho tiempo y que para mí el tarot también tiene esta posibilidad de que cada arcano está conectado con una letra por algo, y que hay una información en el arquetipo y que podemos conectarnos también con este árbol y poder saber a través de lecturas qué parte de nuestras venas que tienen que ver con este árbol y todo lo que conecta con nosotros está tal vez un poco bloqueado, o qué es lo que tenemos que trabajar. Y creo que las letras, como dijo bien Raúl, es la fuente para que esto suceda, ¿no? Para poder destrabarnos y conocer nuestro ticún, todo lo que tenemos que liberar. Así que nada, estoy más que feliz porque fue un programón, y así que nada, hubo un problemita al principio, pero pudo resolverse gracias a Claudio. Y bueno, nos vemos el viernes que viene, como siempre, en Mantra, que ahora va a hacer una expo Mantra, así que voy a estar viendo a ver en qué staff me van a poner y qué sé yo. Así que nada, agradecida como siempre a los oyentes, a Maga, a todo Mantra, y bueno, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene, gracias. Chao. Buena semana.